Así inicia Es Noticia, Noticia en Profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez, les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están en titulares. Es noticia Bolivia. En 2019, los golpistas intentaron asesinar al presidente Evo Morales. La revelación la hace el presidente de México en su más reciente libro, A mitad del camino. Allí detalla que desde el aeropuerto se lanzó un proyectil contra el avión de la Fuerza Aérea Mexicana en el que fue rescatado el presidente derrocado. Les contamos más. En noticia argentina, se cumplen 18 años desde que el presidente Néstor Kirchner promulgó la ley que a su vez eliminó leyes de punto final y obediencia debida, bases de la impunidad para juzgar a los genocidas de la dictadura. La fecha coincide con una campaña de abuelas de Plaza de Mayo por la búsqueda de sus nietos y nietas. Profundizamos en ello. En noticia Venezuela, este viernes en Ciudad de México, el gobierno y el bloque golpista de la oposición tienen una nueva cita para avanzar en una agenda pactada con la mediación de Noruega. El proceso ha sido clave para que ese sector de la derecha retome el camino electoral. Lo analizamos. En noticia, casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En noticia Bolivia, hay nuevas revelaciones sobre el golpe de Estado en 2019 en el libro del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentado esta semana. La obra, con citas textuales de un informe de la Secretaría de Defensa mexicana, indica que el expresidente Evo Morales iba a ser asesinado. La solidaridad de México salvó la vida de Evo Morales. Así queda registrado en el más reciente libro del presidente Andrés Manuel López Obrador, titulado A la mitad del camino. El texto recoge las experiencias del gobierno de AMLO y narra detalles de la caída de la democracia en Bolivia con el golpe de Estado en 2019, con citas textuales de un informe de la Secretaría de Defensa de México. La obra detalla la operación de rescate de Evo Morales tras el golpe de Estado en su contra. Durante el operativo denominado Misión Bolivia, los involucrados sufrieron varios ataques. El piloto que sacó a Morales de su país para llevarlo a México, donde permanecería bajo la figura de asilo político, relata que tuvo que realizar una maniobra para esquivar un cohete que avistó y que por su trayectoria habría sido lanzado desde el aeropuerto de Cochabamba, momentos después del despegue. El piloto afirma que lo ocurrido no lo comunicó a la tripulación para evitar un incremento de la tensión de la misión diplomática. Asimismo, se detalla que el general mexicano fue golpeado y apuntado con un arma por 3 militares bolivianos que pretendían impedir el vuelo. Estos elementos suman nuevas pruebas sobre los crímenes cometidos por la derecha golpista en Bolivia, en complicidad con la Organización de Estados Americanos. ¿Cómo se recibe esta información desde Bolivia? Le preguntamos a nuestro corresponsal Freddy Morales desde La Paz. Hola Freddy, muy buenas noches, adelante. Hola Tatiana, buenas noches. No ha habido mucha repercusión sobre estas revelaciones que se han hecho desde México respecto de esta situación que es novedosa. Incluso entiendo para los propios protagonistas principales de esta revelación. Los parlamentarios del Movimiento al Socialismo, partido que lidera Evo Morales, han señalado que es una información nueva que debe someterse a investigación. Las informaciones que se tenían hasta ahora efectivamente señalaban que había interés tanto de militares que se habían insubordinado como de los policías para que Evo Morales por lo menos sea tomado prisionero antes de abordar el avión que lo había enviado el gobierno de México para rescatarlo del aeropuerto del Chapare. El propio Evo Morales ha señalado en declaraciones a Telesur que él tuvo
En un primer momento, cuando el avión presidencial lo lleva al Chapare el 10 de noviembre de 2019, ese avión intentó ser llevado a la terminal militar que existe en ese aeropuerto del centro del país, pero una movilización de más de 10.000 personas, la mayoría campesinos de la zona, de los que Evo Morales es dirigente desde hace mucho tiempo, determinó que el avión sea devuelto a la terminal civil del aeropuerto de Chimoré. Esa es una primera información que ha dado el señor Evo Morales respecto de esta situación. Pero además ha revelado que uno de los militares que tenía como custodia, como protección cuando ejercía como presidente de este país, le había revelado de una oferta que le habían hecho policías que se encontraban en el aeropuerto de Chimoré para que lo entregue, esa es la palabra que se utilizó, lo entregue a los policías por $30.000 que le ofrecían. Situación que no fue aceptada por este militar que en esos momentos todavía era parte de la custodia de Evo Morales. De modo que estas informaciones, lo que sucedió en el Chapare, Tatiana, lo que sucedió en el aeropuerto de Chimoré, incluso desde el momento en que Evo Morales decide trasladarse desde La Paz al aeropuerto de Chimoré en el Chapare y los pilotos del avión presidencial ya no le obedecen, y según la información con que se cuenta hasta el momento fue el dirigente derechista Jorge Tuto Quiroga quien instruyó al comandante de la Fuerza Aérea Boliviana en ese momento que Evo Morales se ha trasladado hasta el Chapare, que los pilotos obedezcan esa situación. Es el propio Jorge Tuto Quiroga quien ha señalado esa versión. De modo que desde el momento en que Evo Morales se encontraba en el aeropuerto de La Paz, en el hangar presidencial, hasta el momento que sale de Bolivia hacia el exilio, hay muchas cosas todavía por investigar y por revelarse, según lo demuestra esta versión que ha salido desde México sobre un plan para terminar con su vida, incluso cuando ya había abordado y estaba en vuelo el avión que envió el gobierno de México a Bolivia. Tatiana. Y evidencia, Freddy, los intentos por asesinar, por quitarle la vida al entonces presidente Evo Morales. Antes de eso, Freddy, un punto para recordar, lo tuvimos durante esos días de tal nivel de tensión en el marco de la campaña presidencial. Un video donde da cuenta que el presidente Evo Morales terminaba una actividad, se subía a un helicóptero y ese helicóptero de un momento a otro perdió su rumbo. Luego se supo que había sido también producto de un intento de asesinar al presidente Evo. Así es, nosotros registramos también esa situación, fue en el área rural del departamento, en un centro minero del departamento de Oruro, entiendo, que el helicóptero apenas terminó el acto y fue abordado por el presidente Evo Morales, presidente en esos momentos, no pudo elevarse y tuvo una amenaza de caída. No se había elevado ni 10 metros el helicóptero, Tatiana, y volvió a caer el helicóptero sin mayores consecuencias, pero tuvo daños físicos el aparato, el helicóptero. En ese momento se informó de manera oficial que se había sufrido un desperfecto mecánico, pero posteriormente se supo, y esto ha sido corroborado por el propio Evo Morales, se supo que ese incidente, entre comillas, fue en realidad un intento también de acabar con la vida de Evo Morales. Estamos hablando que faltaban apenas días para el golpe de Estado cuando se produjo esta situación en el área rural de Bolivia. Efectivamente, Tatiana, ese es otro de los datos que se manejan y que tampoco ha sido suficientemente investigado por los fiscales bolivianos, por la justicia boliviana, ni por la propia Fuerza Aérea Boliviana, que como denunció Evo Morales en su momento, esta fuerza de las Fuerzas Armadas ha sido la principal protagonista en impulsar el golpe de Estado. Recordemos que el general Terceros, comandante de la Fuerza Aérea en esos momentos, se encuentra detenido en la ciudad de Cochabamba, precisamente bajo investigación, pero por el tema de la recepción por parte de la Fuerza Aérea de materiales no letales, como se ha llamado, gases lacrimógenos y otros para represión, del gobierno del Ecuador, de Lenín Moreno,
el comandante de la Fuerza Aérea el ex comandante de la Fuerza Aérea está detenido por ese motivo, pero hasta el momento no se ha mencionado estos atentados, tanto el del helicóptero en el área rural en un centro minero, como la nueva revelación que se ha conocido en las últimas horas, en los últimos días, en sentido de que el propio avión mexicano que trasladaba a Evo Morales hacia el exilio también fue víctima de un intento de sabotaje o de un intento criminal para acabar con sus ocupantes. Tatiana. Aún se va conociendo información, pero queda mucho por saber, por divulgarse, por esclarecerse sobre este golpe de Estado de 2019. Freddy, gracias. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a profundizar en ello. Para esto nos acompaña Hugo García Marín, es politólogo, escritor, es director de la revista Presente, nos acompaña desde Ciudad de México. Hugo, muy buenas noches, bienvenido a Noticia de Telesur. Hola, muy buenas noches, un gusto estar contigo. Muchísimas gracias. Usted hace, Hugo, la primera reseña para la revista Presente del libro del presidente Andrés Manuel López Obrador, A la mitad del camino. Primero quiero conocer su primera impresión acerca del libro en general, de toda la información que contiene, de todas las revelaciones que hace el presidente AMLO en este libro, A la mitad del camino. Claro que sí. El libro es bien podría retratarse como una noche en la oficina en Palacio Nacional del presidente, mientras él piensa en voz alta, mientras está analizando sus papeles. Es por esta razón que es un texto vivo, franco, directo, en donde cuenta muchas cosas y también pone muchos documentos oficiales, también cartas, y dentro de ellos está precisamente de lo que estaba ahorita comentando, un informe íntegro de la Secretaría de Defensa a raíz de la misión para salvar al expresidente Evo Morales. Este informe es el que se le entrega al presidente una vez terminada la misión. En las páginas, de hecho, el presidente menciona que él creía que cuando Evo Morales le decía que le había salvado la vida, era sobre todo un gesto noble de gratitud, pero que al momento de leer el informe se había dado cuenta que en efecto había sido así. Y por esa razón, por su relevancia pública, por la importancia de lo que tiene en la historia contemporánea de América Latina, es que se reproduce de manera íntegra en este libro y se da a conocer un montón de hechos que, si bien ya suponíamos lo brutal que había sido el golpe de Estado, también retratan que había llegado a tal grado las ganas de detener la misión que incluso pudieron haber desatado un conflicto internacional. Lo que se narra ahí en el libro es, en verdad, yo podría decir que es un guión de película. Una de las historias, y no creo equivocarme al decir que es de tal magnitud como si se hubiera logrado salvar a Salvador Allende en alguna otra ocasión. De ese tamaño es el gesto y es lo que narra ahí el presidente Andrés Manuel López Obrador. Con nombre de la misión que ahora conocemos, se llamaba esta misión de rescate Misión Bolivia, que estuvo a punto de fracasar producto de este atentado. Hay parte, por ejemplo, muy importante donde se detalla cómo cuando se lanza este artefacto explosivo o este cohete, como le llaman allí, con unas características muy definidas, es la pericia del piloto quien logra esquivarlo. Donde no suceda esto, otra habría sido la historia. Hugo, ¿me escucha? Hemos perdido la comunicación con nuestro invitado, Hugo García Marín, politólogo, escritor, director de la revista Presente. Rápidamente vamos a restablecer la comunicación con nuestro invitado. En tanto, vamos a conocer parte de las reacciones que se han registrado después de conocido el libro, de hecho público, hace 48 horas por parte del presidente López Obrador, A la mitad del camino. Es de hecho el libro número 19. El presidente López Obrador, durante toda su vida política, ha escrito 19 libros. Este es el segundo ya en su vida como jefe de Estado. Vamos a poner en pantalla uno de los tweets que dan cuenta de la dimensión precisamente de lo que contiene esta revelación. Lo dice Gabriela Montaño, que para entonces, para el 2019, era la ministra de Salud del gobierno del presidente Evo Morales, y ella iba en ese avión también tratando de salvar su vida. Por eso ella dice, se me hizo otra vez un nudo en la garganta, no solo porque yo también estaba en ese avión,
sino por lo que podría haber pasado en el país si hubieran logrado el objetivo de matar a Evo Pueblo. Las sombras del terror sembrado en el pueblo boliviano no pueden quedar impunes. Y ella responde a una información que sube en Twitter Susana Bejarano, que es periodista y analista, y ella se pregunta, ¿no era que Evo Pueblo nadie le quería hacer nada? ¿No era que huyó por cobarde? Salen más pruebas de la escalada de violencia que sufrimos, más pruebas que las Fuerzas Armadas y la policía abandonaron su rol constitucional. Hugo García con nosotros. Hugo, ¿nos escucha? Hugo. Insistimos en la comunicación con nuestro invitado a propósito de todas estas revelaciones que se han hecho en el libro que ven ustedes, que tiene a la mano el presidente Andrés Manuel López Obrador, que presentó en la rueda de prensa que realiza durante las mañanas, en donde este capítulo resulta sin duda fundamental para nuestra América Latina, donde él relata en el marco de la misión Bolivia por qué tomó la decisión de rescatar al presidente Evo Morales, conociendo aún las dificultades, la complejidad de asumir esta tarea en el marco de un golpe de Estado. Hugo García con nosotros. Hugo, ¿nos escucha? Sí, los escucho. Muy bien. Le repito la pregunta donde habíamos quedado, y es el momento justo en donde el piloto toma la decisión de cambiar de rumbo para que el avión no sea impactado. Sí, de hecho es un momento de tensión muy importante que viene desde antes. Cuando ya van a rescatar por primera vez, cuando ya van saliendo de la base militar, les dicen que no puede salir de repente. Cuando regresa, el general piloto mexicano deja el arma para que no generara un conflicto internacional, y cuando sale ve que lo está apuntando aún en tierra un misil y mucha gente que está armada. Cuando empieza a caminar es enfrentado por 3 personas que le golpean el abdomen, le golpean la espalda y le apuntan con un arma. En ese momento el piloto dice: joven soldado, los valientes no matan, que es una frase histórica en México, que fue lo que dijo el presidente Benito Juárez cuando intentaron también de asesinarlo. Y fue después de eso que se bajaron un poco los ánimos. Después de ahí en medio, imaginen ustedes la tensión de lo que habrá significado ese momento, que le dan a la tripulación y al piloto 30 minutos para poder salir, lo cual es irrisorio. Los que han viajado incluso en vuelos comerciales saben que para preparar una salida es muy, muy complicado y pasa tiempo, pero tiene que sacarlo en 30 minutos. Y justo cuando va saliendo en esos 30 minutos, insisto, con la tensión, con todo lo que había pasado antes, es que logra vislumbrar esto que tú bien comentas, y sin avisar a la tripulación y por una pericia meramente de más de 6,000 horas de vuelo que tiene acumulados el piloto, logra esquivar y logra cumplir con la misión, que todavía incluso después vienen otros problemas, como fue tener que atravesar por fronteras, porque algunos países como Perú, como Ecuador, no dejaron que la aeronave pudiera surcar por encima de su espacio aéreo, ¿no? Entonces esto es lo que se menciona. Yo insisto, es un relato crudo, es un relato heroico, dice el presidente, heroico, sí, también lleno de traición, pero también de dignidad de la lucha de los pueblos. Sí, y hace un reconocimiento del presidente López Obrador al general, al piloto, que logra salvar la vida, darle tranquilidad a toda la tripulación. ¿Quién es este piloto, Hugo? ¿Quién es este general? Sí, el general se llama Miguel Eduardo Hernández Velázquez. Él fue el general piloto. En la tripulación también iba el teniente coronel Felipe Jarquín Hernández, el capitán segundo Julio César Sánchez y el licenciado Froilán Gómez, que era el encargado de las negociaciones diplomáticas. Ellos son los miembros de la tripulación, que yo creo que hay que mencionar claramente sus nombres porque se trata de héroes. Insisto que a lo mejor en el momento no imaginaban que estaban escribiendo uno de los pasajes más importantes, insisto, de la historia contemporánea de América Latina. Todo, sin duda, un momento para la historia de nuestra América Latina en el más reciente capítulo, lamentablemente, de golpes de Estado en nuestro continente. El presidente habla además de las razones por las que él decide rescatar a Evo Morales, el entonces presidente en 2019 de Bolivia. Y antes de eso, incluso, él dice que no tenían una relación cercana, que realmente no se habían visto, pero que valoraba mucho lo que había hecho por su pueblo.
Así es, decía que lo que valoraba muchísimo es que Evo Morales representa una de las mayores proezas, digamos, para poder construir desde abajo por los pobres una gran nación, pero también muestra que no se necesita conocer a alguien para ser fraterno, para ser solidario. De eso se trata la política exterior mexicana, que había sido borrada del mapa por los gobiernos neoliberales. Se trata de humanismo, se trata de solidaridad con los pueblos. Y no hay que dejar a un lado que esta revelación que hace el presidente es en el contexto en que en los últimos días ha estado mencionando que es indispensable construir un nuevo organismo internacional que no sea lacayo de nadie, refiriéndose exactamente a la función que ha tenido la OEA, en el caso del golpe, pero también con la injerencia en otros países. Esto es muy importante porque el presidente está convencido que es necesario transitar hacia otro modelo, hacia otra forma también de integrar a los países, y para mí, en lo personal, lo que deja con este retrato es desenmascarar a todos aquellos que lamentablemente fueron indignos al no condenar un golpe de Estado que estaba todos en nuestras narices, y que lamentablemente en algunos espacios se trataba de ocultar, de tratar de ponerle una máscara democrática, cuando es claro que era todo lo contrario. La revelación que hace el presidente, yo creo que se debe discutir no solamente públicamente, también debe estar en libros, debe estar en la academia, debe estar en las universidades, porque es un retrato vivo de cómo se intenta dar un golpe de Estado y acabar con la vida de una persona por la única razón de no comulgar con sus convicciones, con sus intereses. Y muy lamentable el papel en ese momento de gobiernos de Argentina, de Perú y Ecuador. Bien recordabas, por ejemplo, que varios de esos países no permitieron el paso aéreo del avión de la Fuerza Aérea Mexicana que llevaba el presidente Evo Morales. Así es, el presidente reconoce a Paraguay y a Brasil por sí permitir que pudieran poder pasar por ahí, y incluso en Paraguay la aeronave mexicana puede bajar a tomar combustible para poder cumplir con su viaje. Yo quiero insistir que fueron 24 horas en vilo. A mí menciona ahí el presidente que fueron 24 horas en donde nadie durmió, comieron poco y tenían que terminar la misión. Insisto, es un relato que en verdad, conversándolo con ustedes, vuelve a sorprenderme, vuelvo a sentir las emociones de lo que ahí mismo se narra en el texto de Andrés Manuel López Obrador. Sobre todo porque para ese momento decían, tanto en Bolivia como a nivel internacional, si bien lo recuerdas, Hugo, que primero se instalaba la narrativa que hubo un fraude, que el presidente renunció y que lo que hizo fue huir, prácticamente dejar a su pueblo, al que lo había elegido a su suerte, huyendo porque había cometido un fraude. Esto también desnuda todo lo que hay de fondo y aún lo que queda por saber de esos momentos del golpe de Estado, y cómo además el presidente Evo Morales logra llegar al Chapare, y además con un grupo de organizaciones campesinas, indígenas y sindicales también allí logra salvar su vida. Sí, los desnuda de cuerpo entero, tal y como mencionas. Yo soy politólogo y la verdad es que me pareció indigno cómo se comportaron colegas que dentro de espacios académicos trataban de matizar lo que estaba ocurriendo. La ciencia política se la pasa estudiando cómo es que caen las democracias, y cuando estaba cayendo enfrente de ellos trataban de no decir nada. Por eso me parece que este texto desnuda muchísimas cosas que se estaban diciendo, desenmascara también a muchas personas. Aquí en México, por ejemplo, la oposición está tratando de ir a pedirle a la OEA que participe también para quitar un gobierno autoritario, represor aquí en México, cuando lo que vemos es que en realidad cuando hay esa participación es cuando realmente la derecha reaccionaria no sabe perder en elecciones, cuando no sabe enfrentarse de manera democrática a gobiernos populares que tratan de cambiar la vida de la gente humilde. Acuden en realidad a este tipo de actos que en realidad son lamentables y que todo mundo, todas las personas, independientemente de sus convicciones, deberían de condenar, porque no se trata de nada más que de humanismo, que de respeto por la soberanía de las naciones, y de eso se trata ese capítulo de López Obrador, Misión Bolivia. El marco de la democracia, cuando intenta quebrarse, mira todo lo que sucede. Por último, Hugo, nos hablabas a manera, digamos, de paréntesis de esta iniciativa que tiene el gobierno
mexicano, pero también otros gobiernos, de crear otro organismo, porque la OEA, bueno, bien sabemos cómo actúa hasta el día de hoy, aunque existen todas las pruebas que no hubo fraude. La OEA, a través de su secretario Luis Almagro, insiste que sí hubo un fraude cuando rompió además todos los protocolos, etcétera, etcétera, todo lo que ya conocemos con respecto a su papel para dar el golpe de Estado en Bolivia. Pero ya está la CELAC, pero ya está UNASUR. ¿Por qué otro organismo? ¿Por qué no fortalecer lo que ya hay? Claro, claro que sí. El gobierno mexicano, de hecho, también quiere fortalecer. Ahí lo está haciendo con la CELAC, lo está haciendo con otros organismos. Me parece que la intención del presidente es incluso ir a reconstruir o terminar de darle vuelta a la OEA. Más bien es, además de estos, que la OEA también se comporte como realmente tendría que comportarse, con esta visión solidaria, con esta visión completamente distinta, es decir, sumar y fortalecer estos organismos y además hacer que la OEA realmente sea una organización de estados americanos para y por todas las Américas, todas las personas, todos los pueblos, y que no sea lacayo de nadie, porque pese al fortalecimiento de los otros organismos internacionales, ese sigue operando terriblemente, al menos durante la dirigencia de Almagro, de una manera terrible, lacaya, en contra de los intereses de las naciones por los intereses de unos cuantos. Yo creo que por eso el presidente hace ese planteamiento, es decir, vamos a seguir fortaleciendo otros organismos, pero también vamos a ponerle un alto a lo que está ocurriendo con ese organismo internacional, y México lo ha hecho. Las participaciones que ha tenido dentro de la OEA ha sido en ese mismo sentido, de señalar la terrible forma en la que se desempeña este organismo a la luz de los acontecimientos que bien estamos platicando. El Ministerio de Colonias, como decía el comandante Fidel. Muchísimas gracias, Hugo, por contarnos tus apreciaciones acerca del libro y el análisis oportuno en todo este contexto internacional. Gracias, muy buenas noches. Muy buenas noches, gracias a ti. Muchas gracias. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, Es Noticia Argentina. Se cumplen 18 años desde que el presidente Néstor Kirchner promulgó la ley que a su vez eliminó las leyes de punto final y obediencia debida con las que se marcaba la impunidad para los genocidas de la dictadura. La fecha coincide con una campaña de abuelas de Plaza de Mayo por la búsqueda de sus nietos y nietas. Profundizamos en ello al volver en Es Noticia. En Conviasa sabemos lo importante que es mover tu negocio. Por eso ofrecemos el servicio Conviasa Cargo. Hoy llevamos tu mercancía a más de 16 destinos internacionales. Con personal calificado y la mejor tarifa del mercado, podrás enviar hasta 90 toneladas. Contáctenos por nuestra página web, correo o el número que aparece en pantalla. Movemos tu negocio siempre a tiempo. Conviasa, nos hacemos cargo. Porque Telesur siempre da más. Sigue minuto a minuto nuestra programación, ahora disponible también en audio a través de nuestra página web. Podrás mantenerte al día sobre los acontecimientos y noticias que suceden alrededor del mundo con un enfoque latinoamericano y confiable. Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe.
En noticia argentina, se cumplen 18 años desde que el presidente Néstor Kirchner declarara la nulidad de las leyes de perdón y olvido de los genocidas de la dictadura. La fecha coincide con el anuncio de Abuelas de Plaza de Mayo de iniciar una campaña por la búsqueda de sus nietos y nietas. Hace 18 años, el entonces presidente de la República, Néstor Kirchner, promulgó la ley 25.779 que declaró la nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final, que hasta ese momento impedían que los responsables de delitos de lesa humanidad fueran juzgados. Esta acción del gobierno de Kirchner permitió investigar, juzgar, sancionar y reparar los crímenes y atrocidades cometidos por la última dictadura cívico-militar encabezada por Jorge Rafael Videla. La conmemoración de esta ley contra la impunidad y el olvido coincide con la nueva campaña lanzada por la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, con el objetivo de hallar información para seguir encontrando nietos sustraídos durante el régimen de facto 1976-1983. Bajo la etiqueta #volví a pensarlo, las abuelas afirmaron que incluirán personalidades y artistas para interpretar situaciones de la vida cotidiana que llame a repensar en datos que puedan aportar información sobre su paradero. Las representaciones nos llevan a pensar si hay algo más que podemos hacer para encontrar a los casi 300 nietos y nietas que faltan, indicaron las representantes del movimiento. Los procesos de memoria, verdad y justicia permiten visibilizar los cientos de crímenes perpetrados por la dictadura de Videla, quien fue condenado a reclusión perpetua como autor de 469 crímenes de lesa humanidad. Entramos de inmediato con el análisis. Para ello nos acompaña Charlie Pisoni, ex subsecretario de Derechos Humanos de la Nación, es integrante de la agrupación Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio, una organización de derechos humanos de la Argentina. Nos acompaña desde Buenos Aires. Charlie, bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo le va? Muchas gracias. Primero, permítame preguntarle acerca de los 18 años que hoy recordamos como un punto sin duda clave, una inflexión para avanzar en justicia, en verdad, con respecto a los delitos de lesa humanidad cometidos por los genocidas de la dictadura. ¿Qué han significado estos 18 años desde esa perspectiva en términos de justicia? Bueno, claro, primero nos debemos situar, ¿no?, en la Argentina, en la dictadura más atroz que vivió la Argentina, el terrorismo de Estado, la imposición de ese plan económico neoliberal que se impulsó de los grupos económicos, que se impulsó desde la Escuela de las Américas de Estados Unidos, instruyendo a militares a torturar, a asesinar, a desaparecer, y que terminó en la Argentina con 30.000 desaparecidos. A lo largo después de la historia, cuando retomamos la democracia, lo que sucedió fue que se conformó un movimiento de derechos humanos muy fuerte en la Argentina, comandado por las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, que reclamó justicia y buscó la aparición con vida, se decía eso en ese momento, de los 30.000 desaparecidos. Esto no se logró porque los distintos gobiernos democráticos lo que hicieron fue garantizar la impunidad de los genocidas, con lo cual los gobiernos dictaron distintas leyes que garantizaban que los genocidas estuviesen libres. Lo que sucedió en el 2013 es que se anularon esas leyes, ese marco legal que impedía juzgar a los genocidas, y en el gobierno de Néstor Kirchner se empezaron a juzgar a los integrantes del terrorismo de Estado, a los asesinos, a los torturadores de nuestras padres, nuestras madres, a los que robaron bebés, a los que violaron mujeres. Hoy, a 18 años, vivimos esa época como una fecha emblemática en la búsqueda de justicia en nuestro país, pero también no solamente con el pasado, sino también con el presente y con el futuro, para apostar a una democracia mucho más fortalecida. Con todas las dificultades que existe en la justicia, sobre las que el presidente Alberto Fernández en distintas oportunidades dice que hay que reformarla, ¿de qué manera afecta a estos procesos? Charlie. Bueno, justamente ustedes piensen que incluso los integrantes del Poder Judicial estuvieron salpicados
por el terrorismo de Estado, en cuanto muchos fueron cómplices también del terrorismo de Estado. Entonces, es necesaria una democratización del Poder Judicial en la Argentina, es necesaria tener jueces que no se enquisten en sus cargos, es necesario tener una justicia que en definitiva todos queremos que sea más justa. Pero creo que estamos en el camino correcto, estamos apoyando a este gobierno nacional que tenemos, que encabeza Alberto y la vicepresidenta Cristina Fernández. Estamos muy contentos también que la región empiece a cambiar un poco los colores políticos. Venimos de mucha tristeza los argentinos, venimos de una situación muy triste de 4 años de época neoliberal con el macrismo, donde muchos compatriotas la están pasando mal todavía producto de esas políticas, y sin duda es momento de resurgir. Y bueno, hoy recordando estos 18 años de la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final, también recordamos a un gran político que tuvo la Argentina, que fue Néstor Kirchner, y que a muchos de nosotros que en ese momento éramos jóvenes nos devolvió la política como herramienta de transformación. Es un momento también para recordarlo a él y recordar que también que la política no es una mala palabra, sino que la política hace que muchas cosas injustas se transformen en justas. La política cuando se hace al lado del pueblo y por el bien de todos y no solamente de unos pocos. De allí preguntarle, Charlie, durante los 4 años del gobierno macrista, ¿qué pasó con los procesos que estaban en el sistema judicial, teniendo en cuenta que hubo una gran cooptación de todo ese sistema para el gobierno? Sí, lo que conocemos, el famoso lawfare, que ya lo conocemos, como si a través de las instituciones judiciales, los medios de comunicación, las alianzas con los grupos corporativos, trataron de perseguir y enjuiciaron y persiguieron y metieron presos a un montón de dirigentes políticos que no pensaban distinto al gobierno de Macri. Bueno, sin duda que eso influyó también en los juicios de delitos de lesa humanidad. Hubo un intento por frenar avanzada que hoy ya tiene 1.200 genocidas condenados, que tiene más de 30 espacios recuperados que antes eran centros clandestinos de detención, que ha aportado a la búsqueda de las abuelas de Plaza de Mayo, en la búsqueda que buscan a sus nietos, más de 120 nietos y nietas que fueron apropiados. Es decir, todo ese camino, ese andamiaje que se venía dando durante el macrismo tuvo un parate, intentó poner el macrismo un parate a ese proceso. Hubo un hecho muy recordado que fue el famoso pañuelazo, una marcha multitudinaria de toda la población argentina, calculamos en 1 millón de personas que se manifestaron en contra del famoso 2x1, que era un mecanismo para dejar en libertad a un montón de genocidas, intentó el macrismo y un sector del Poder Judicial. Bueno, la sociedad argentina creo que en la materia de memoria, verdad, justicia ha dicho nunca más, y con esa marcha que sucedió hace muy poquito ha dicho este tema llegó para quedarse, este tema hay que solucionarlo. Como argentinos tenemos que avanzar como sociedad para que no haya nunca más dictadura, para que no haya nunca más genocidas y para que no caminen por las calles tampoco estos personajes. Así que por suerte hoy hemos pasado esta etapa y estamos viendo un nuevo proceso político y auguramos que continúe con muchos años más. Te escucho atentamente y recuerdo también una declaración del presidente Mauricio Macri que produjo tanto nivel de indignación en la población argentina cuando una periodista de un medio internacional le dice que si él reconoce que son 30.000 personas desaparecidas y él dice que esa cifra pues que realmente él no le importa, que pueden ser 2.000 o 3.000, pero que eso no le importa. Ese fue también un punto clave durante esos años, Charlie, para comprender quién estaba en el gobierno y cuál era, digamos, el marco del respeto de los derechos humanos en un asunto tan complejo, tan sensible para el pueblo argentino. Así es, como tú dices, es así porque tuvimos un presidente que negaba lo que había sucedido durante el terrorismo de Estado. Trasladémonos a la Europa, trasladémonos a los discursos en contra del Holocausto. Algo similar sucedió acá con Mauricio Macri, negaba lo que había sucedido en su propio país con respecto a la dictadura genocida. Me parece interesante lo que traes para discutir un tema que hoy está en nuestra agenda, en el movimiento de derechos humanos, y que tiene que ver con la regulación del negacionismo, con marcar un límite a los dichos negacionistas, a los que ponen en duda a los desaparecidos, a los que ponen en duda que hubo centros clandestinos de detención.
a los que ponen en duda que se violaron mujeres, que se robaron niños. Entonces, hoy en la Argentina hay 7 proyectos legislativos en la Cámara de Diputados y de Senadores que buscan darle un marco regulatorio al negacionismo para que no se puedan aprobar este tipo de declaraciones, menos aún por funcionarios públicos, por dirigentes políticos, como ha sido el caso de Mauricio Macri. Creo que sin duda el negacionismo es una etapa final del genocidio, de aquellos que quieren ocultar lo que pasó y contar otra historia. Bueno, nosotros, si algo hemos demostrado los organismos de derechos humanos, es a resistir, a seguir caminando, a estar de pie y a nunca callarnos. Y hoy nos toca también darle una discusión, dar un debate en torno al negacionismo, a que no haya discursos que intenten tapar la historia de nuestra Argentina. Sin duda es muy, muy importante esto que nos estás contando. En un contexto, además, que coincide todo esto con el anuncio de Abuelas de Plaza de Mayo, en una campaña a la que están llamando a artistas, a distintos sectores de la cultura y de derechos humanos en el país, para seguir en la búsqueda de encontrar nietos y nietas. Te pregunto acerca de ello. ¿Cómo se caracteriza esta campaña? ¿Cómo avanzar en esta búsqueda necesaria? Charlie. Hemos perdido la comunicación con nuestro invitado Charlie Pisoni. Nos quedan unos minutos más para avanzar en este tema con una pregunta que resulta fundamental. Ahí vemos, por ejemplo, Abuelas de Plaza de Mayo, el pañuelo blanco emblemático en Argentina, en América Latina y en el mundo, producto, además, una expresión de una lucha permanente de todas estas madres, abuelas que siguen buscando a sus nietos y nietas en cualquier rincón de Argentina. Por eso es tan importante justamente este hecho. Hay además allí figuras que son claves, no solamente como madres y abuelas de Plaza de Mayo, sino también en el respeto y en la dignidad por los derechos humanos de todos los argentinos. 30.000 personas desaparecidas es una cifra, digamos, promedio de lo que significó las distintas dictaduras y en particular una de las más cruentas en Argentina, la última dictadura cívico-militar de Videla, que de hecho él se lleva una cantidad de verdad porque también tienen esa especie de silencio tácito entre todos los sectores militares para no contar, por ejemplo, dónde están los desaparecidos. Charlie Pisoni de nuevo con nosotros. Charlie, ¿me escucha? Sí, te escuché la pregunta. ¿Me escuchaste la pregunta? Adelante, entonces. Sí, gracias. Sí, te escuchaste ahí. No, me parece muy importante lo que decís porque, bueno, hay muchos televidentes que ven Telesur en todas partes del mundo y lo que produjo la dictadura argentina no fue solamente el exterminio de los opositores políticos, sino que también se apropiaron de los bebés de esos opositores políticos. En mi caso me tocó la suerte de que a mí me dejaran con una vecina que el otro día me llegó con mi abuela, que fue quien me crió y que después integró Madres de Plaza de Mayo. Yo tenía 37 días, pero tuve suerte. Sí, Charlie, te escuchamos. Adelante. Unos minutos más para escuchar a Charlie Pisoni cuando nos está contando que de hecho él también pudo haber sido uno de los nietos, nietas o hijos desaparecidos de la dictadura cívico-militar. Imágenes que vemos ahí, por ejemplo, del dictador Videla. Cuando las madres de Plaza de Mayo le preguntaban que dónde estaban sus hijos, decían que de pronto se habían ido del país porque estaban aburridos. Es parte de lo que cuenta la historia que tanto indigna y que tanto sensibiliza a toda la nación argentina, por supuesto, a todo un continente. De hecho, por eso hoy lo reseñamos en ambas vías. Una, los 18 años de las leyes que promulgaba el presidente Néstor Kirchner para acabar con la impunidad, para llevar a juicio a los tribunales a los genocidas de la dictadura, y también esta campaña de la que nos estaba hablando Charlie. Nos estaba contando su historia particular. Charlie, usted es... pudo haber sido mejor uno de los nietos buscados hoy en día. La historia fue otra, por fortuna. ¿Qué hacer ahora en esa búsqueda permanente? Justamente les decía que hay muchos jóvenes bebés que fueron robados y que hoy tienen mi edad, tienen entre 42, 47 años y que están vivos. Por eso es importante la campaña de abuelas. Esa es la diferencia con nuestros padres que han sido
asesinados, están desaparecidos, no tenemos los cuerpos, pero sabemos que han sido asesinados. En cambio, los bebés robados están vivos, tienen otro nombre, quizás festejan el día de cumpleaños otro día que no es el suyo. En algunos casos, incluso a los que le dicen sus padres son los verdaderos asesinos de sus verdaderos padres. Imaginémonos todo esto, ¿no? Entonces son personas que están entre nosotros, incluso algunos en distintas partes del mundo, porque abuelas los ha encontrado en otras partes que no son Argentina. Entonces es muy importante este mensaje que puede hoy llegar a Telesur y llegar a sus televidentes para que intensifiquemos esta campaña de las abuelas, que las personas que tienen dudas sobre su identidad, que tienen algún origen en la Argentina, pueden acercarse a las abuelas, puedan llamar, puedan mandar un mail, puedan todo de forma anónima incluso también, y despejar esas dudas. Y aquellos también que tienen datos sobre personas que pueden haber sido robadas o haber sido víctimas de apropiación de menores durante la dictadura argentina, también los puedan aportar, que es muy valioso. Es la lucha de las abuelas, es nuestra lucha, es nuestra bandera, los estamos buscando a todos esos nietos y nietas que faltan. ¿Algún correo electrónico, una vía para poderse comunicar, Charlie? Sí, en las páginas de Abuelas de Plaza de Mayo, en Instagram, en Facebook, en Twitter, está todo en la web, están todas las direcciones. Muchísimas gracias, Charlie. Muchas gracias, muy buenas noches. Logramos, pese que la tecnología a veces nos juega una mala pasada, pero Sí. logramos conversar. Gracias, muy buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Venezuela, este viernes en Ciudad de México, el gobierno y el bloque golpista de la oposición tienen una nueva cita para avanzar en una agenda pactada con la mediación de Noruega. El proceso ha sido clave para que este sector de la extrema derecha retome el camino electoral. Recordemos que el próximo 21 de noviembre hay elecciones para gobernadores y alcaldes y alcaldesas. Es un escenario que analizamos al volver en Es Noticia. Telesur, siempre da más. En Noticia Venezuela, la oposición extrema sentada en la mesa de diálogo en México anunció que participará en las elecciones regionales del próximo 21 de noviembre, mientras la Asamblea Nacional revirtió las decisiones del Parlamento saliente que allanó el camino para el robo de activos de Venezuela y el desconocimiento al gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro. Tenemos el informe con nuestra corresponsal Madeleine García. Es la selección de Argentina. Está en Venezuela con sus jugadores estrellas, entre ellos Lionel Messi. Se medirán con la selección venezolana, la Vinotinto, como parte del cronograma del Mundial de Fútbol de Qatar, pero más allá simboliza la estabilidad del país en momentos que se preparan las elecciones regionales del 21 de noviembre. Esta imagen jamás se hubiese visto en el 2017, 18 y 19, durante el periodo que la oposición promovió la violencia para llegar al poder por la fuerza. La estabilidad derrotó al extremismo. Y un anuncio del sector violento de participar en las elecciones regionales del 21 de noviembre pareciera haber dejado atrás las aventuras golpistas. Más que razones, parecen motivaciones, han decidido no participar. Esta es una actitud muy respetable. Pero por esa misma actitud de respeto hacia quienes no quieren ejercer su derecho constitucional de participar, les pedimos por favor respeto
para el derecho de quienes, después de un análisis muy consciente y muy profundo, hemos decidido participar en este proceso electoral. Triunfó la paz y la democracia. Lo logramos, Henry. Felicitaciones por la decisión que ustedes han tomado de participar en las elecciones del 21 de noviembre. El tiempo y los hechos también le dieron la razón al otro sector de la oposición que se distanció de los llamados de invasión a Estados Unidos. Me parece una cuestión muy interesante, puesto que tanto tiempo que dijeron que no debíamos irnos por la ruta electoral, que la vía era el golpe de Estado, la invasión, el bloqueo, las sanciones, y hoy por fin entienden que la vía es la vía electoral. Pero otros, lejos del apoyo de la Unión Europea y su llamada comunidad internacional que dieron el visto bueno para participar en las regionales, siguen alentando la vía violenta. De aquí salimos organizados en redes de lucha para desestabilizar, deslegitimar, agitar y acumular la fuerza necesaria para que el mundo entienda que aquí nadie se rinde, que el mundo tiene que hacer lo que tiene que hacer, porque nosotros hacemos lo nuestro en Venezuela. Mientras tanto, en la Asamblea Nacional acordaron por unanimidad revertir 6 decisiones legislativas aprobadas por el Parlamento saliente de mayoría opositora que le dio poder a Juan Guaidó, apoyado por Estados Unidos, para posicionar un supuesto gobierno interino y hacerse de los activos venezolanos en el exterior y ser reconocido como el inexistente presidente de Venezuela y hasta nombrar misiones diplomáticas y legales en los países aliados a Washington. Fue la base para que la Asamblea Nacional 2015 y Juan Guaidó, de forma desordenada, sin formalidad alguna y en complicidad con gobiernos que se declararon sus aliados, violaran flagrantemente la Convención de Viena. Una comunidad internacional que producto de estos actos parlamentarios justificó, le dio base para el conjunto de sanciones terribles que le han propinado a la República. Esta Asamblea Nacional ha derogado y repudiado lo que aquí se hizo justamente para ir contra la República Bolivariana de Venezuela, contra sus bienes, contra sus activos y principalmente contra el pueblo de Venezuela. Estos son actos de pura ley, pero además de que son actos de pura ley, son actos de pura justicia. Con esa carta bajo la manga para recuperar los activos, el gobierno venezolano irá al segundo encuentro del diálogo y la negociación en México, que será del 3 al 6 de septiembre. Madeline García, Telesur, Caracas, Venezuela. Y de este nuevo encuentro de diálogo en Ciudad de México nos centramos con el análisis. Para ello nos acompaña Marco Teruggi, sociólogo, analista, cronista argentino, quien vivió por varios años aquí en Venezuela. Nos acompaña desde Bogotá. Marco, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Tatiana, y a toda la audiencia. Muchísimas gracias. Este viernes se encuentra de nuevo el gobierno con este otro sector de la oposición que está entrando ahora de nuevo de donde nunca debió haber salido, que es el camino democrático y electoral en Ciudad de México. Quiero preguntarte acerca de esa expectativa con una agenda que ha estado marcada y que se hizo pública en el primer encuentro a través de la mediación de Noruega. Bueno, creo que estamos asistiendo a un proceso que tiene ya varios meses, que viene avanzando en lo que tal vez podría ser un cambio de etapa en el conflicto venezolano. Si uno quiere mirar un poquito más atrás, se va a encontrar que en realidad desde el 2014 hasta el 2020 hubo una gran etapa política signada por los intentos de acceso al poder político a través de una combinación de varias vías, muchas de las cuales no democráticas, ¿no? Pienso en lo que fue el 2014, 2017, la construcción de una institucionalidad paralela, la supuesta presidencia interina, en fin, una serie de mecanismos de atajo para intentar un cambio de gobierno. Y lo que está ahora en debate es si esa etapa se va cerrando y se ingresa en una nueva etapa donde finalmente la gran mayoría de la oposición regresa a los carriles democráticos electorales y el conflicto, su centralidad, vuelve a encauzarse
a través del mecanismo de las urnas. Creo que eso es lo que está en debate. Creo que hay varios actores que están trabajando en esa dirección. Creo que hay saboteos dentro de la oposición para que eso no suceda. Y eso se da en un marco complejo de articulación de variables políticas nacionales, geopolíticas, con la posición que mantiene Estados Unidos respecto al conflicto venezolano y del orden de lo económico, ¿no? Donde han habido varios cambios por parte del gobierno. En esa combinación de variables se está dando lo que podría ser un cambio de etapa en un horizonte que tenga como punto inicial las elecciones de noviembre, pero mirando hacia el 2024, que van a ser las elecciones presidenciales. Entonces lo que está en juego es si se estabiliza el mecanismo democrático electoral de aquí en adelante. ¿Crees que ha sido un logro para el gobierno, en particular para el presidente Nicolás Maduro, traer de nuevo al camino, a la ruta democrática, a este sector golpista de la oposición? Yo creo que el hecho de que regresen a la vía democrática es en sí mismo, digamos, una aceptación de que no lograron su objetivo. Es decir, nunca estuvo planeado en su hoja de ruta que iban a terminar nuevamente presentándose a elecciones más de 2 años después de la autoproclamación de Guaidó. Entonces, en el hecho mismo del regreso a las elecciones, hay una derrota de esa estrategia golpista, hay una victoria del camino democrático y en ese tiempo además han perdido mucho terreno. Es decir, el mapa de la oposición hoy contempla entre 4 o 5 sectores. El sector que se presentó en las presidenciales del 2018, junto con el sector que inició la mesa de diálogo en el 2019, junto con el sector que se fue de la Asamblea Nacional en el 2020, junto con un sector que se desprendió del llamado G4, que es Fuerza Vecinal, lo que queda del G4 y los sectores que no van a ir a las elecciones. Estamos hablando de una fragmentación muy grande y esa fragmentación, casi todas las partes van a ir a las elecciones. En eso, el resultado final, evidentemente, hay una victoria del gobierno, del chavismo, en cuanto a dividir a los adversarios, hacerlos pelear en el terreno democrático y tener perspectivas bastante favorables, por lo que parece, para las elecciones de noviembre. Tranquilidad política y que se vea además reflejada en tranquilidad social para un pueblo que ha sufrido mucho producto del bloqueo de Estados Unidos, incentivado, solicitado por este sector de la extrema derecha que precisamente se sienta en Ciudad de México. Uno de los temas centrales, decía ayer el presidente Maduro, era que tenía que hablarse de la situación económica, del retorno de los activos que han sido robados y secuestrados en el país. Pero allí necesariamente hablamos de un punto que nos reseñabas, de la geopolítica, la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá. Sí, efectivamente. Digamos, acá hay juegos de lo que se presenta y juegos de lo que es realmente, ¿no? En términos formales, Estados Unidos no está en la mesa de diálogo de México, pero es una evidencia que si Guaidó está en esa mesa es porque Estados Unidos ha dicho que hay que ir a esa mesa de diálogo. De hecho, Guaidó en una entrevista hace unos meses con el medio Bloomberg, cuando le preguntaban, ¿usted qué tiene para ofrecer en una mesa de negociación? Decía, bueno, yo tengo para ofrecer el levantamiento de las sanciones internacionales que lo están poniendo otros. Es decir, él no tiene ninguna pieza propia de negociación, sino que esa pieza es la que tiene Estados Unidos. Entonces, evidentemente, acá hay un diálogo que tiene una mediación nacional, pero que tiene un interlocutor real, que tiene, digamos, como epicentro la Casa Blanca, Washington. Ahí se está negociando la dimensión de las sanciones. Creo que eso es un tema central que está planteando el gobierno. Por el momento, en la rueda de prensa, Ramos Ayub, que fue el encargado de anunciar la participación en elecciones, dijo que había un acuerdo de Estados Unidos, de la Unión Europea y de Canadá para esta decisión. Salió una entrevista a Elliot Abrams, que era el antiguo encargado del caso Venezuela en el gobierno de Trump, que dijo que apoyaba que la oposición vaya a las elecciones. Por lo tanto, hay una serie de actores que están planteando que es por ahí. Ahora, hay que ver cómo evoluciona el tema de los diálogos en México. Hay que ver si efectivamente se flexibilizan las sanciones, cómo se presenta eso, en qué tiempo se va avanzando. Creo que hay, digamos, un primer avance, 2 primeros avances. Los diálogos en sí, la presentación a las elecciones en noviembre de ese sector de la oposición, falta desarrollar todo lo demás. Falta ver, por ejemplo, si la Unión Europea irá en noviembre a Venezuela, que es parte de los debates que están actualmente. Si eso pasa, le daría también otro nivel de legitimidad a la contienda electoral. En todo caso, el hecho ya de que emitieran ese comunicado, por ejemplo, la Unión Europea, así no lo digan específicamente, Marco, está reconociendo que el gobierno en Venezuela es el del presidente Nicolás Maduro y no el del gobierno fantasma de Juan Guaidó.
Marco. Sí, eso creo que... ¿Me escuchan? Sí, adelante. Creo que eso viene, digamos, dándose de hecho desde hace varios meses. Creo que lo que estamos viendo ahora es una suerte de desmontaje del gobierno paralelo, pero que va a seguir siendo el gobierno paralelo porque finalmente es difícil, digamos, anularlo por parte de sus aliados internacionales. Ahora, fácticamente, el, entre comillas, gobierno paralelo se sentó en México como plataforma democrática, si no me equivoco con el nombre. O sea, si bien Guaidó el lunes o el martes emitió, entre comillas, un decreto presidencial, todo el mundo sabe que eso es una ficción, pero me parece que estamos ya debatiendo en otro terreno, digamos. A quien quiera seguir a Guaidó en esa discursividad de la institucionalidad, etcétera, está en su derecho, su ilusión, pero creo que ningún actor que esté analizando el cuadro venezolano piensa en algún momento que eso es un factor de poder real, digamos. De hecho, ese espacio me parece a mí, viendo cómo fue el anuncio incluso de que van a participar, está bastante fragmentado, digamos, ¿no? El hecho de que lo haya anunciado Ramos Ayub, de que Guaidó haya hecho un tuit diciendo que todavía no había condiciones, pero a su vez sale Freddy Guevara de su partido Voluntad Popular, que dice que hay que cambiar y hay que llegar a una suerte de conciliación, que suena para algunos sectores de la oposición casi, digamos, como a cohabitación. Bueno, porque lo que hay en el fondo es un fracaso de lo que fue una estrategia de cambio de gobierno que no dio lugar al famoso, digamos, derrocamiento de Maduro. Hay, digamos, un reordenamiento en la derrota, eso me parece que está claro, y Estados Unidos a su vez está en su propia crisis, marcada muy fuertemente por lo de Afganistán, y me parece que está viendo cómo evoluciona la situación venezolana. Así que creo que no hay tal vez conclusiones muy cerradas todavía, estamos en la evolución de los hechos y habrá que ver qué pasa en noviembre, si efectivamente, digamos, la oposición logra algún buen resultado o no, porque uno podría pensar, conociendo las lógicas secuenciales de la oposición venezolana, que un mal resultado en noviembre podría empujar a otros actores a decir, bueno, efectivamente no se va a poder por los votos, hay que volver a algún tipo de atajo. Bueno, de hecho, en el comunicado que leía Ramos Ayub, al final decían que no recuerdo las palabras textuales, pero que se necesitaban elecciones transparentes, democráticas. Y también la Unión Europea recogía esto, entendiendo que van en la misma línea, en que si no ganan, si no logran todo lo que anhelan, producto de esta elección, entonces cantarán fraude. Es decir, es una fórmula que bien conocemos en esa nación y en otras, lamentablemente, de nuestro continente. Por último, Marco, y ya en lo que significa las elecciones del próximo 21 de noviembre, un escenario muy interesante, con una coalición en el gran polo patriótico de los distintos partidos de la revolución en contra de estas distintas oposiciones, como bien nos recordabas, que van tan fracturadas, pero que van a medirse en la contienda. Sí, yo creo que, digamos, si hay una gran virtud del chavismo es haber mantenido la unidad, haber hecho en este caso elecciones primarias que tuvieron sus tensiones, me parece que era inevitable que hubiera tensiones porque al final me parece que da un saldo de fortalecimiento. Hay debates dentro del chavismo, evidentemente, por ejemplo, en el orden de lo económico, hacia dónde hay que priorizar y qué hacer con temas muy complejos como el tema salarial, pero en general el chavismo como movimiento se mantiene unificado y logra, digamos, un discurso en los momentos más importantes para ganar, por ejemplo, espacio de poder político muy cohesionado. Entonces, esa fotografía del chavismo que tiene, digamos, una base social sólida, habría que ver exactamente cuánto es hoy, pero tiene una base social sólida, frente a una oposición fragmentada, con discursos encontrados que se acusan entre sí de traiciones, cohabitación, radicalizaciones, ficciones, etcétera, etcétera, da en términos de mapa político un chavismo que llega a cada contienda electoral favorecido, y en este caso yo diría además que es la elección del 2021 y va a ser, digamos, si no me equivocan los números, la última elección antes de las elecciones presidenciales. Ya hubo legislativas, gobernaciones, alcaldías en noviembre, ya todo mira hacia las presidenciales, tanto en el chavismo como en la oposición. Por eso es tan importante para la oposición participar ahora para ver cómo van a llegar a esa situación presidencial, que falta mucho, es cierto, pero no es un horizonte tan lejano. No es un horizonte tan lejano, sin duda. En tiempos de nuestras naciones, pues esto pasa rapidísimo. Muchísimas gracias por el análisis, Marco. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Será hasta mañana. Sigan con nosotros.